características de una sinfonía europea. ¿Por qué el nombre, maestro, de Pequeña Rusia? Más bien es porque trata de describir su zona, es esa parte donde él, de eso se llama Bielorrusia ahora, y en esa zona, pues él hace una descripción más bien que un aprovechamiento de la música. La música folclórica aparece, pero como unos muy eventualmente, porque no es utilizable a veces, una melodía folclórica no es utilizable como tema sin hacerle un tratamiento supremamente complejo. Es decir, no siempre una melodía folclórica puede dar lugar a, digamos, a ser desarrollada y a ser tratada como un tema libremente inventado por el compositor. Por eso la cosa tiene más bien ese carácter de dedicatoria que de aprovechamiento. Es decir, no es una obra de base folclórica, sino más bien un homenaje poético que hace Tchaikovsky, y muy bien hecho, entre otras cosas. Vamos a presentar uno de los movimientos de la Sinfonía número 2 de Pyotr Ilich Tchaikovsky, Pequeña Rusia. Estamos hablando de música con el maestro Rodolfo Pérez González a través de la emisora cultural Radio Bolivariana, un segundo programa sobre la geografía musical. Maestro, detengámonos otro minutico en Tchaikovsky para hablar de un homenaje que él le hizo a Italia en su famoso Capriccio Italiano cuando estuvo de visita en ese país. Sí, el Capriccio Italiano es una obra hecha un poquito, eso es más bien como un entretenimiento, que como así no es una de esas obras a las que le haya puesto como mucha dedicación, porque de todas maneras Tchaikovsky a veces no muestra toda la calidad que tenía como músico. Hay veces que esconde esa sabiduría y esa habilidad magnífica que tenía en la composición, y casi que se da unos desahogos simpáticos. El Capriccio Italiano, que no es de las obras realmente de las obras de mucho fondo, sí es una obra que tiene pues ese encanto un tanto, ¿qué? Ligero. Sí, yo diría que es un poco pintoresco, más que es un poquito populacherito también, tiene sus momentos bajitos, pues no es de las obras más altas, pertenece como a ese cajón donde está guardada la 1812 y otras obras detestables que tiene Tchaikovsky, pero no deja de tener, sí, momentos de mucho encanto melódico, que en este caso es el caso típico de melodías folclóricas italianas traídas un poquito a la brava, y eso pues el resultado es sí un poco sensiblerón. Yo creo que eso le ha ayudado mucho a la gran popularidad de esta obra y de este autor, porque es que la popularidad de Tchaikovsky casi que se escinde en dos corrientes muy diferentes: el de los músicos serios y exigentes que lo reconocen como uno de los más grandes, precisamente en la Cuarta Sinfonía, en la Sinfonía Patética, de las tres últimas sinfonías en realidad, y en algunas de las oberturas fantasías, Hamlet, las variaciones rococó, las cosas que son de alta música, de alta jerarquía musical, y otros que van hacia la cosa más pintoresca y más fácil, de la música de fácil acceso. Ahora, el fácil acceso precisamente del Capriccio Italiano es porque tiene mucho de pintoresco, de ese pintoresquismo un tanto de tarjeta postal, de agencia de turismo, que está muy al alcance del público ordinario. Esta fue una de las causas de que Tchaikovsky fuera entendido como un autor poco serio y muy agradable para la gente que realmente no oía mucha música. Pero yo creo que ahí la importancia de Tchaikovsky, maestro, que realmente a través de esta música, de obras fáciles, como las llama usted, Capriccio Italiano, la suite de los ballet, el Cascanueces, por ejemplo. Sí. Pero a mucha gente sí ha llegado a la música a través de estas pequeñas obras. Sí, eso es un hecho. Ahora, que hay en esas obras, digamos, de gran atractivo para la gente no musical, pues no iniciada, hay cosas que son mucho mejores de lo que la gente piensa.
Por ejemplo, Las suite Cascanueces fue una obra que a él no le gustó nunca. Él hizo eso de muy mala gana y la estrenó por un compromiso, porque había una necesidad de entregar la obra, y la entregó y eso se estrenó, y la gente se encantó con el Vals de las Flores. El Vals de las Flores es de lo más flojito que tiene Las suite Cascanueces, e inclusive dentro de la composición de valses de Tchaikovsky es de un poquito sensiblero y así como rosadito, es una cosa ahí como de barato, pero porque los valses de Tchaikovsky son realmente de los mejores valses que se escribieron en el romanticismo. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque en los grandes ballets, las escenas, pues esas escenas realmente notables generalmente están subrayadas por la presencia de un gran vals, que era una de las especialidades de Tchaikovsky. Una selección del Capriccio Italiano de Piotr Ilyich Tchaikovsky. Esta es la emisora cultural Radio Bolivariana. El maestro Rodolfo Pérez González. Hablamos de música. Hoy, geografía musical. Compositores que han hecho homenaje a otros países o a su propia tierra. Nikolai Rimsky-Korsakov nos habla de una gran Pascua rusa. La gran Pascua rusa tiene una historia simpática. Pues indudablemente en la Iglesia ortodoxa se celebra pues como la gran fiesta, y bueno, en la Iglesia católica también, aun cuando muchas veces los católicos no nos damos mucha cuenta de eso, de que la gran fiesta, las dos grandes fiestas pues, pero la gran fiesta de la religiosa es la Pascua, es la resurrección de Cristo. Ahí es el momento en el que toda la teología tiene sentido, todo se realiza a través de eso, Cristo resucitó. Y esa cosa en la Iglesia ortodoxa es la fiesta suprema, coincidiendo también con la época en que empieza por lo menos a surgir los primeros síntomas de la primavera. Se conjugan un mundo de cosas que son muy lindas, y entonces la celebración de la Pascua tiene pues un carácter realmente extraordinario, una fiesta popular, religiosa y todo lo que se quiera. Y pues dentro de la obertura, Korsakov trata de describir una escena que dice haber visto en una celebración de la Gran Pascua en Rusia, de un borracho que estaba en el atrio, y sonaban las campanas anunciando la Pascua, y el hombre se va emocionando, y entonces finalmente se ponía a bailar al compás de las campanas. Esa historia un tanto truculenta y cómica es lo que le sirve a él de base para una obra que es realmente muy bien hecha. Es una obra de una bella realización, porque curiosamente el señor Korsakov tal vez no se le ha querido reconocer toda su dimensión y su importancia dentro de la música rusa. Muchos son los compositores rusos que no existirían si no hubiera sido por Korsakov. Él le dio la mano a todos esos del grupo que se llamaban Los Cinco, y muchas obras que apenas eran bosquejadas o bocetadas de una manera muy somera, él las convirtió en verdaderas obras, es decir, hasta ponerlas en condiciones de ser ejecutadas en público. No hablemos de las grandes óperas, por ejemplo, El Príncipe Igor de Borodin, esa obra en la que trabajó el señor Korsakov, ayudado de su discípulo Glazunov. Esta es una obra en la que la participación de Korsakov hizo que esa obra saliera a flote, porque si no, no pasaba de ser un bosquejo, y un bosquejo que no tenía ni pies ni cabeza. Glazunov, que era una especie de un portento raro, era un muchacho de unas dotes excepcionales, había oído la interpretación que Borodin había hecho al piano de la obertura. La oyó una vez en casa de Borodin y fue capaz de reproducirla después completa para que Korsakov la instrumentara. Ahora, muchas fueron las escenas que estaban completamente desconectadas. Toda esa conexión de una escena a otra la hizo el maestro Korsakov. Y lo mismo ocurre con Mussorgsky.
en más grande escala todavía. El Boris Godunov es una de esas obras en las que Korsakov metió la mano muy fuerte. Es decir, hay muchas escenas enteras compuestas por Korsakov. Ahora, que tenía la habilidad no solamente de respetar el estilo del autor, sino de darle cierta consecuencialidad a la música. Por eso creo que Korsakov es uno de los músicos más grandes que ha dado Rusia y más meritorios, pero no se le reconoce muy poco. Se le reconocen cosas, por ejemplo, las sinfonías de Korsakov ni se mientan. Y no hay ninguna duda de que hasta la aparición de Tchaikovsky son las mejores sinfonías que se hayan escrito en Rusia. Después aparece la primera sinfonía de Glazunov, que es pues extraordinaria, pero en su momento fue un sinfonista de primera línea. Se le reconoce y más o menos como de mala gana el mérito de haber compuesto Scheherazade. Scheherazade es una de esas maravillas de la poesía, del poema sinfónico, pues porque realmente es uno de esos relatos tan pintoresco y tan encantador como el de las 1001 noches, hecho con una instrumentación y con un encanto melódico y armónico extraordinario. Esta obrita, que es una de las pocas que se le reconoce, a un autor que es de una fertilidad y una abundancia extraordinaria, casi que se le reconoce, y eso de mala gana, sus actividades como pedagogo, que es yo creo que la actividad más triste que puede haber un compositor es la pedagogía. Por ejemplo, poco se recuerda que Igor Stravinsky fuera su discípulo. Igor Stravinsky pues nunca ni lo dijo ni lo reconoció, pero todo el mundo lo supo, pues porque en realidad se había apartado mucho de la trayectoria y de la sensibilidad musical de Korsakov, que es en otra forma uno de esos tipos internacionales, gracias a su oficio que nunca perdió de marino. Él fue un oficial de la Armada rusa y siguió siendo. Y cuando ya era un músico muy famoso, le cambiaron el título o el cargo por inspector de bandas de la Armada rusa, pero el oficio era ese, era recorrer y oír bandas y orquestas donde las hubiera, para darles cualquier indicación y cualquier asesoría. Y eso le permitió a él una vida cómoda y pues muy, muy movida y recorriendo el mundo. Esta es una de esas obras que tiene mucha relación con eso, es decir, con esa visión casi que universal del fenómeno geográfico. Aquí lo de la Gran Pascua rusa más bien se refiere a la Gran Pascua ortodoxa, más que rusa, pero es la historia, sí, según la anécdota que contábamos al principio, es lo que él vio en su propio pueblo, porque la Gran Pascua, pues indudablemente que se celebra, como lo recordarán los oyentes, en la famosa novela de Cristo de nuevo crucificado de Kazantzakis, que se enmarca dentro de todo el principio de la novela es sobre la celebración de la Gran Pascua en Grecia, que era otro de los países ortodoxos, donde es una fiesta de esas que invade de arriba abajo el pensamiento de la gente. Obertura La Gran Pascua rusa, en una selección de Nikolai Rimsky-Korsakov. Hablemos de música con el maestro Rodolfo Pérez González en Radio Bolivariana. Maestro, otro ruso y otra obra de la geografía musical, Alexander Borodin, En las estepas del Asia Central. Es una pintura, eso es una de esas pinturas poéticas. Bueno, hay que tener en cuenta que ese género, el género descriptivo o ese género narrativo musical, está muy desacreditado en la actualidad, pero tuvo mucha vigencia durante el siglo pasado. Y aun cuando se consideraba que era música de más calidad o música de más altura, aquella que no tenía ninguna referencia a ningún acontecer, es decir, que música que no tenía ninguna vinculación con la literatura, ni con historias, ni con cosas de ese estilo, es decir, lo que se llamó música pura. Eso es un término muy bobo, pero así se le llama música pura o
pues porque no tiene otra explicación fuera de la misma música. Pero él, por ejemplo, el mismo Tchaikovsky reconocía que sus sinfonías eran relatos muy puntualizados. La sexta sinfonía era casi que una novela, según su interpretación y según como la ven los contemporáneos. Esa cosa, pues, dio lugar a que se escribiera muy buena música. Así a nosotros se nos haya olvidado la historia que la motivó. Y más o menos ocurre esto con el maestro Borodín. Borodín tuvo una doble preocupación, que fue las ciencias y la música. Su padre, que el padre era un príncipe, él era hijo natural de un príncipe que tuvo pues digamos una asistencia lejana de la madre y que se preocupó porque al niño no le faltara nada, no le faltara sino el padre, que al fin y al cabo él no gozó de su condición de príncipe, que era lo que se merecía, al fin y al cabo era hijo de él. Pero eso los príncipes rusos tenían más hijos que un maguey y eso pues nunca se sabía dónde, en todas partes. La mamá quería que el muchacho, que su hijo, fuera médico. Y en realidad las dos tendencias, la música por un lado, la medicina por el otro, pues las dos se culminaron de una manera brillantísima. Tanto que pues en la música se habla, casi que se insiste en la genialidad de Borodín, pero poniendo las dos, digamos, los dos méritos en el platillo, es muy probable que la balanza se incline por la parte científica. Borodín es un científico de primer orden, es un investigador que él tuvo muchas dificultades con el ejercicio de la medicina. Primero que fue una persona muy delicada y de una sensibilidad muy exquisita, y es de este muchacho cuando le tocó su primera actividad como médico, lo mandaron a una de esas hospitales de guerra, en la famosa guerra ruso-japonesa, y cuando le pusieron un pobre soldado destrozado, chorreando sangre, por el tipo se desmayó parejo con él, y casi que le fue más mal al médico que al herido. Esta cosa pues lo retrajo un poco de esa actividad médica de estas actividades, y se dedicó a la parte investigativa, en el que el hombre tuvo méritos notabilísimos, a tal punto que el gobierno soviético, cuando le quiso hacer un homenaje a Borodín, erigieron una estatua y le pusieron como inscripción: en reconocimiento del pueblo soviético a las aportaciones médicas de Alexander Borodín. En ninguna parte dice que es músico, sin embargo es uno de los músicos más notables que ha habido en Rusia. Y esta circunstancia pues de ser un excelente médico fue lo que dificultó la composición de muchas de las obras. De lo que hablábamos en la nota anterior, de Korsakov, que Korsakov fue ese asistente que necesitaba él, porque obras que estaban a medio hacer y que no avanzaban, pues un poquito por la intervención de Korsakov, pues las completó, las armonizó, las orquestó y finalmente se presentaron. Muchas de ellas no hubieran llegado nunca a esa etapa final. Es el caso de que él nunca le quitó un segundo a sus investigaciones científicas por hacer música. Eso sí es un hecho. Él quiso dedicarse muy seriamente a la composición y a la investigación de la música rusa folclórica. Esto fue una de esas batallas que le ganó César Cui, que era una especie de orientador del grupo de los Cinco. Pero esto no pasó de buenas intenciones. Él de todas maneras sus trabajos científicos no los interrumpía por esto, pero de pronto salían unas páginas de esas francamente maravillosas, y sobre todo de esa sensibilidad pro-oriental de que hablábamos ahora. Está muy bien descrita, casi que es una de esas visiones maravillosas de la estepa fría, plana. Yo creo que nadie ha retratado con pluma más certera este paisaje, digamos, de las estepas del Asia Central,
como lo hizo el maestro Borodin. Alexander Borodin, en las estepas del Asia Central. En las estepas del Asia Central, de Alexander Borodin. Maestro, usted mencionó ahora a César Cui. Él tiene una obra precisamente del mismo estilo, denominada Oriental. Esa era una gran preocupación de César Cui. César Cui tenía, entre otras, pues como ventaja sobre los compañeros del grupo de los 5, que es que muchos eran unos muchachos de un gran entusiasmo y de una inteligencia extraordinaria, pero no tenían más que buena voluntad. El caso, casi que la aproximación de estos a la actividad musical fue muy a la manera de Korsakov, que había tenido pues una incipiente educación musical y le sacaba cierto partido con su gran imaginación. Porque el señor Korsakov estrenó la ópera Sadko, es decir, que casi que en el principio de su carrera, y poco sabía de música. Mejor dicho, sí sabía mucho de música, pero no había hecho estudios regulares de nada. A tal punto que lo nombraron profesor de armonía del conservatorio, y el pobre hombre se vio en aprieto, porque en realidad él no sabía ni los nombres de los acordes, de esos acordes que él usaba, manejaba y que utilizaba en armonizaciones maravillosas, pero que las hacía simplemente por el gusto. Es decir, él tenía el sentido de la armonía y manejaba aquello de acuerdo con su propia sensibilidad, pero él no sabía, por ejemplo, qué era un enlace, ni cómo se hacía, ni qué era una cadencia. Esas cosas no las sabía, la parte teórica no la conocía. Y él tuvo que ponerse a aprender junto con sus alumnos, ir aprendiendo las denominaciones, toda la nomenclatura musical, para no que los alumnos se dieran cuenta de que él era tan bisoño como ellos, pero de un talento realmente avanzado. ¿Qué fue el caso? El caso de Cui fue ese. Cui era un músico profesional, era un señor que sabía todos estos enredos y tenía muy buena formación musical de conservatorio, lo mismo que pasa después con Balakirev, que eran, pues en cierta forma, músicos profesionales. Balakirev era un poco más loco, pues, pero de todas maneras eran muy bien formados musicalmente. Y entonces estos entusiastas que llegaban, pues casi que estos fomentaban esa ardorosa intención de componer, y los orientaban y sacaban cosas realmente maravillosas, porque hay unos, es decir, el caso Mussorgsky era un 90% de genio y un 10% de músico. El hombre era casi en bruto, pues era un portento que era genial, pero era perezoso, desorganizado y borracho. Todas esas cosas que eran pues como la negación de toda actividad artística, que requiere una gran disciplina. César Cui en esa forma tenía cierto dominio sobre estos muchachos, y él influyó mucho en esa orientación pro-oriental. A él le importaba mucho, por ejemplo, las músicas y las influencias de Kirguisia y de todos esos países del Asia Central y de Siberia, cosa que a algunos de los músicos rusos les parecía una extravagancia. Y esa extravagancia, pues César Cui la refuerza con producciones como esta, que es una pequeña obra, porque en realidad no es una obra extensa, pero es una obra de mucha significación. Es la famosa Oriental de César Cui. Estamos en un programa especial sobre la geografía musical, inicialmente con los compositores rusos. Maestro Balakirev, otro de los que usted ha mencionado en este programa, compuso una pequeña obra, La fantasía oriental islamei. Era muy natural, pues, que estos señores se fascinaran con la hermosura, esa hermosura llamativa e incomparable de los paisajes caucásicos. No solamente Balakirev, después encontraremos a otro que es este señor autor de las escenas caucasianas, Hipólito Ivanov, que es un compositor mucho más reciente, pues porque ese sí murió ya muy avanzado este siglo,
Todos estos que fueron al Cáucaso se quedaron lelos ante esa hermosura. Un poco es un paisaje de tipo suizo, pero más digamos más agreste, un poco más salvaje, no tan domesticado como el suizo. Y esto pues significó para la música rusa casi que una faceta muy particular. Las geografías musicales del mundo casi que también se han basado en estereotipos muy peculiares. Y los rusos tenían pues casi que un estereotipo que era las llanuras y el Don y las llanuras de Siberia y todo aquello, pero estos que miran hacia el paisaje caucásico, pues de todas maneras era una novedad en Rusia, era casi que un descubrimiento para los propios rusos. La intención descriptiva de esta obra es innegable. Ya decíamos que no era mal vista, inclusive que era casi que era un propósito de los músicos llegar a tener esa habilidad descriptiva que pudieran pintar paisajes por medio de los sonidos. Hoy por hoy esto pues no se valora mayor cosa, pero no deja de ser una música muy pintoresca y de mucho encanto, como es el caso de las obras de Balakirev. Dmitri Balakirev, Fantasía Oriental. Ippolitov Ivanov, en escenas caucasianas. Las escenas caucasianas. Que son estamos sí, pues en la misma región, ¿no? En la misma región. Es decir, no hemos hablado de Chechenia, pues, porque es como meterle política a la cosa, pero esos son de esos países excepcionales. Yo creo que, yo sospecho, pues, que la humanidad tiene tal vez en esa región algunos de sus exponentes más notables. La condición casi que racial y muchas características muy definidas que tienen estos pueblos de la región del Cáucaso hacen de ellos una raza, si se puede hablar de estas cosas, una raza superior. Yo creo que son unos pueblos que tienen una admirable sentido de la libertad, aunque han estado sometidos por mucho tiempo, como el caso de los chechenos, que es un caso viejo, pues los chechenos llevan 400 años soportando a todos los vecinos. En épocas muy remotas soportaron a los griegos, entre otras cosas, pues eso fue una colonia griega en alguna época, pues toda esa zona caucasiana, y después estuvo en manos de todos los poderes que hubo por ahí, los persas, los turcos, el poderío otomano estuvo dominando toda esa región hasta tiempos muy recientes. Después vinieron los comunistas y la cosa se volvió más grave. El maestro Stalin, que no era propiamente un benefactor de la humanidad, simplemente se trasteó con este pueblo, los llevó a un destierro realmente a Kazajstán, se llevó 4 millones de chechenos. Por eso ahora se asustan de que estos señores se hayan rebotado. No, rebotados no, es que están ofendidos de muchos siglos atrás y ahora quieren ser libres, pues por fin, y de pronto lo van a conseguir. Pero es el caso, sí, el caso de todos estos músicos que tienen una bella independencia, porque tienen otro color. Toda esta música caucasiana tiene una cosa pintoresca que es muy diferente pues, a esa solemnidad un tanto severa y un tanto grave de los habitantes de la llanura, que es el condicionamiento, un condicionamiento que tiene necesariamente la geografía, el hombre de su geografía. La geografía influye muchísimo sobre la gente, y es natural que gente como la gente de las llanuras del Don tenga un amor a la libertad extraordinario, como lo tiene el gaucho de las pampas argentinas, el llanero en Colombia y en Venezuela. Es decir, son gente que la libertad es un elemento tan importante para ellos, que son gente indomeñable por eso. Son gente que nació en un paisaje abierto donde no se conocen barreras. Eso condiciona esa personalidad y ese sentido aquilatado de la libertad. Algo parecido ocurre con estos maestros, los maestros del Cáucaso, que hay algunos muy poco conocidos fuera de casi que de su región y de Rusia, pero son músicos que tienen realmente
ese encanto, ese colorido que no es fácil encontrar fuera de esa región. Yo creo que esta obrita, siendo una de las pocas, este señor fue director de conservatorio en Tiflis y todas las cosas, y llegó a ser un músico muy importante. Se dejó echar el cuento de los comunistas y se inscribió en el partido, y eso le ayudó a subir, pues eso sirvió para ganar puntos ante el gobierno, pero de todas maneras es un músico, y yo creo que maravilloso. Y aunque yo no conozco más que esta obra de él, sé que compuso bastante y muy bueno. Maestro, y la importancia de un programa como este, que precisamente permite apreciar obras que normalmente no se difunden, como esta de las escenas caucasianas de Ippolitov Ivanov, o los bosquejos caucasianos, o Oriental de César Cui, que son obras que el Radio Bolivariana las posee en su discoteca de pasta, celosamente guardadas, y que hoy compartimos con los oyentes en un programa como este, Hablemos de Música, escenas caucasianas de Ippolitov Ivanov. Este es un programa sobre la geografía musical, y en el inicio nos hemos dedicado, maestro Rodolfo Pérez González, a presentar compositores rusos que han hecho homenaje a su patria, como Tchaikovsky, como Korsakov, Borodin, Cui, Balakirev, y finalmente escuchábamos las escenas caucasianas de Ippolitov Ivanov. Vamos a dejar finalmente a Rusia, hablando de un compositor que le ha dado mucho nombre a la música, Dmitri Shostakovich, con su ballet ruso y la séptima sinfonía dedicada a Leningrado. Bueno, la séptima sinfonía, esa fue una importancia casi política. Yo creo que la descripción que hace él, porque es una descripción de toda esa parafernalia espantosa de la Segunda Guerra Mundial y del sitio de Leningrado, que es una de esas cosas verdaderamente horrorosas. El sitio de Leningrado duró casi 2 años, y en ese sitio pues hubo lo que uno quiera. Fue una cosa espantosa, una ciudad tan grande, sitiada, pues tiene una situación desesperante. Antes San Petersburgo, ¿no? Antes San Petersburgo y ahora San Petersburgo. Sí, con el San, no el Petersburgo como querían ponerlo algunos, sino es San Petersburgo. Esta ciudad que ha tenido nombres pues, tan distintas, por ejemplo, allá nació, no en ese punto, pero en Petrogrado, que fue otro de los nombres que tuvo San Petersburgo, allá nació, pues, nació, o por lo menos se inició Igor Stravinsky. Y hubo en realidad un mundo de cambios decididos simplemente por los cambios políticos. Pero el caso de Shostakovich es uno de esos casos que me parecen realmente tristes, porque fue un músico que empezó un poco, pues se metió en el campo de la música, digamos, de la música instrumental, y una música con una orientación realmente muy, muy sólida. Es muy notable la quinta sinfonía de Shostakovich, que creo que fue la única que se ha presentado en Medellín, así en directo, en vivo, pues, que dirigió el maestro Fegelin. La quinta sinfonía de Shostakovich fue una obra muy famosa en toda Rusia, hasta que vino aquel incidente espantoso en que la censura rusa pues casi que descalificó a Shostakovich, a Prokofiev y a Khachaturian, porque estaban escribiendo música burguesa, así con esos términos. La música burguesa es una clasificación muy extraña que tenían los políticos en Rusia. Pues yo no sé exactamente qué sea música burguesa y qué no lo sea, porque es que la música generalmente es burguesa. La música es una cosa que se hace generalmente en alguna ciudad o en algún pueblo. Generalmente la música que se hace por ahí en las mangas, y eso es una cosa muy distinta, pues eso ya es música de pastores. Pero la música es casi que como arte una manifestación de cultura, y de cultura burguesa, eso no. Pero estos tipos tuvieron que someterse a la humillación de pedir perdón públicamente. Y aparece una sinfonía de Shostakovich, de la rectificación de un artista soviético. Eso me parece humillante
horrible. Y la Séptima Sinfonía Leningrado fue una obra que se admiró en todo el mundo. Pero la burguesía o el aburguesamiento de Shostakovich no era otra cosa que una deliberada dirección hacia la manera mahleriana de componer la sinfonía. Porque pues eso no se puede negar que Shostakovich es uno de esos émulos, de esos imitadores deliberados del sinfonismo mahleriano, hasta en las mismas dimensiones. Este señor, después de esa reprimenda tan espantosa que se les dio en Rusia, y reprimenda que había que aceptar, porque es que el hecho de no quedar dentro de los artistas soviéticos, eso quería decir que su música no se volvía a tocar, y si a un músico no le tocan la música, pues quiera cultivar lechugas o coles o cualquier cosa, pero era una cosa muy grave, era un bloqueo que lo podía sacar del campo de la música, como pasó con la Sofía Gubaidulina, que fue una mujer muy valiente. Esta sí se le enfrentó al gobierno, la declararon una burguesa y todo aquello, y se fue a echar asadón a Siberia, hasta que cayó el poder, cayó el régimen, y ahora es una de las grandes compositoras en el mundo, de las mujeres que se está grabando su música y todo aquello. El caso de Shostakovich en realidad por eso es muy triste. Él mostró la endeblez de las críticas y la falta de cimentación de todo lo que se le estaba atribuyendo, precisamente cuando iba a estrenar una de sus sinfonías, a la que, en vista de lo ariscos que estaban los señores de la censura, le puso el título de Sinfonía de la Reforma Agraria. Es un título muy bonito, un título muy hermoso, que no dice nada, pues que yo creo que desde el punto de vista sinfónico poco tiene que ver la música con una reforma agraria, así sea la más bella del mundo. Lo cierto es que esa cosa le abrió campo, y esa sinfonía fue aclamada y fue admirada y fue elogiada por toda la gente que no entendía de qué se trataba el paseo. Después escribió esa obra, que es una obra indudablemente de una bella, una de esas obras hermosas, que es El Canto de los Bosques. El Canto de los Bosques, que es una obra basada en temas rusos, una sinfonía con coros, y es indudablemente una de esas cosas maravillosas. A Shostakovich lo asignaron a raíz de la Sinfonía de Leningrado, para que asistiera al triunfo de las tropas soviéticas sobre los nazis. Y entonces lo embarcaron en la primera línea con el mariscal Zhukov. En la primera línea iba Shostakovich. Horror, espantoso. Shostakovich escribió 15 sinfonías, un sinfonista pues de alta consideración. La número 11 fue escrita por solicitud del señor Kusevinsky en Boston, que la estrenó en Boston. Maestro, por su extensión no transmitiremos ninguno de los movimientos de la Sinfonía de Leningrado, porque nos parece muy cruel tener que partir uno de estos movimientos, pero sí ofreceremos una selección de su famoso ballet ruso, Dmitri Shostakovich. Estamos hablando de música en Radio Bolivariana con el maestro Rodolfo Pérez González. Geografía musical. Inicialmente hemos presentado compositores rusos: Tchaikovsky, Korsakov, Borodin, Cui, Ippolitov, Ivanov, Balakirev, Shostakovich. Maestro, pasemos a otra región donde un compositor muy famoso, Bedřich Smetana, a través de 5 poemas hizo un homenaje a su nación, y precisamente denominó esta obra Mablast, mi patria. Esta obra, que es en cierta forma una culminación, se puede hablar de culminación en un compositor que es simplemente culminante, es uno de esos portentos de los grandes compositores que ha dado Europa. El señor Bedřich Smetana, Smetana era como uno de esos pioneros que arrastra tras de sí uno de los pueblos más musicales de Europa. La geografía de nosotros está un poco desbaratada gracias a los políticos, porque en el centro de Europa hay un poco de pueblos que tienen una personalidad no solamente como pueblos, no solamente racial, sino
desde el punto de vista artístico y tradicional, con rasgos supremamente definidos y maravillosos. Ahí tenemos así como muy cercanos y en dimensiones territoriales que no son muy extensas, tenemos los bohemos, los moravos, los checos, los húngaros, los croatas, todos estos serbios. Toda esta revoltura que ahora la estamos viendo en grandes peleas gracias a las estupideces que han cometido los políticos al hacer países, porque esos países hechos a punta de política son unos desastres. Los países que no se tienen juntos, pues sino por la mano de un tirano, como el caso de Tito, que mantuvo ahí reunidos perros y gatos y los mantuvo a todos callados, porque no se podía hablar. Esa cosa ha hecho que para nosotros sea muy desorientadora la situación, digamos, cultural de todo ese centro europeo. Se ha querido darle una predominancia total y absoluta al clasicismo vienés, con sus influencias, recibiendo influencias de Alemania, del norte y de Italia. Pero se descuidan pues los que están ahí muy cerca de Viena, y muy cerca de Viena son precisamente el país checo, que Praga está muy cerca de Viena, pero musicalmente y culturalmente está distantísima. El caso de Smetana y su preocupación por reevaluar la condición de independencia cultural de los austríacos y los alemanes es tal vez su parte más notable, y por eso vemos que hay entre los músicos checos casi que una manifestación exacerbada de ese nacionalismo. Los músicos checos tienen todos una decidida condición nacionalista y patriótica que es inconfundible. Es decir, ellos no quieren que los revuelva con ninguno, ni con los eslavos, ni con los germanos, ni con los austríacos, ni con nadie. Son ellos, y muestran una personalidad pues que es única. La riqueza del folclore de un país, de una región tan pequeña, es de una riqueza verdaderamente descomunal. Ese fue precisamente la condición de Smetana y de sus seguidores, entre los que está nada menos que Antonín Dvořák, que es uno de los grandes músicos de todas las épocas, pero también lo es Smetana. Hay, sin embargo, una dificultad. Es decir, Smetana luchó contra dificultades muy grandes, pero una de sus óperas, compuso muchas. Smetana es un compositor de esos así, pero de abundante producción operática. Compuso una ópera cómica que llamó La novia vendida, de la que habría de cambiar casi el panorama y el clima de la música checa. La obra, que fue muy aplaudida, que gustó mucho, él después la rehizo y la volvió a rehacer y la volvió a rehacer. Él hizo 4 versiones de La novia vendida, hasta que finalmente pues La novia vendida es una de esas óperas que en cualquier lugar del mundo donde se presente es una obra sensacional. Y es sensacional porque tiene, en primer lugar, una instrumentación y una orquestación que es digna de las mejores obras que se puedan soñar. Es decir, casi que esa música bullente de la obertura mantiene ese carácter a todo lo largo de la obra, y la obra es simplemente maravillosa. Tiene la barrera natural del idioma. De esta ópera, La novia vendida, se hicieron traducciones al alemán, precisamente para el público operático alemán, que era digamos, muy buen consumidor de ópera, y que si la ópera hubiera sido en checo tal vez no la hubieran aceptado, pero finalmente acaban imponiéndose las formas originales y la versión original de las obras, algo parecido a lo que ocurrió en Nueva York con las óperas de Wagner, que inicialmente se cantaban en italiano, cosa graciosísima. Hubo también una dificultad en Inglaterra para recibir a Donizetti, se cantó Don Pascual en inglés. No me imagino cómo sonaría aquello, pero espantoso. Lo cierto es que finalmente acaban imponiéndose las versiones originales y el público las acepta. Algo similar ocurrió con Smetana, pero lo que es realmente grave y triste es que Smetana, a raíz de una enfermedad, perdió el oído
y perdió el oído en una noche, cosa que es muy grave. Es decir, es mucho más apabullante un golpe de estos que lo que le pasó a Beethoven, que durante muchos años sintió que iba perdiendo el oído. Claro que la cosa no era ninguna delicia, era una cosa tremenda, era una gran tragedia, pero que a Beethoven no lo alteró no lo preocupó, sino lo afectó en su vida social, nada más. Se dice que la música no, eso pertenecía a otro reino. El reino de la música en la sordera de Beethoven tiene otras condiciones. La obra era pensada y así y escrita del cerebro a la mano, pero sin pasar por ninguna parte, sin pasar por el oído interno únicamente. Lo mismo le ocurre a Smetana, pero con esa dificultad de que no estaba preparado para la sordera. Y la sordera de Smetana lo llevó a escribir este testamento, porque esto es un testamento. Mi patria es como una declaración de amor a su país, que es uno de los países más bellos del mundo. Eso sí no cabe la menor duda, eso no discute nadie, ni los antioqueños siquiera, pues si tenemos sí, pero es uno de esos países bellos. Y precisamente por eso hay en esto una ternura, digamos, una emoción patriótica intensa. Es una declaración de amor a su patria. Y esos capítulos, pues que en cierta forma en relación no solamente a la historia de la Montaña Blanca y al Moldava, el río hermosísimo, a Praga, todos esos lugares sagrados y santos del país checo, hace que Smetana pues sea uno de los pintores patrióticos más maravillosos. Ahora, esta cosa le costó muchísimo trabajo. Smetana era uno de esos compositores hábiles, ágiles, rápidos, certero en la concepción de sus ideas musicales. Es decir, iba derecho al efecto que quería. En cambio, esta obra le costó un trabajo aterrador, porque él no sabía, es decir, él se vio sin la posibilidad de una comprobación física del sonido y no tenía esa oportunidad. Esta dificultad está ampliamente compensada con la gran difusión que ha tenido esta obra que lo representa ante el mundo. Ya tendremos tiempo de hablar con el maestro Rodolfo Pérez González en un próximo programa sobre las enfermedades y los músicos, la sífilis, el cólera, la locura, la melancolía, la muerte prematura, etc. Por ahora vamos a presentar uno de los más famosos poemas del ciclo Mi Patria de Bedřich Smetana, el que hace alusión al río el Moldavia. Estamos hablando de música en Radio Bolivariana con el maestro Rodolfo Pérez González. Hoy la geografía musical en un segundo programa. Nos hemos detenido en Rusia y ahora en Checoslovaquia y vamos a finalizar, maestro, el programa de hoy haciendo alusión a una obra de un checo, Antonín Dvořák, cuando estuvo en América y que realmente es un homenaje a nuestro mundo, a nuestro nuevo mundo, la sinfonía desde el nuevo mundo de Antonín Dvořák. Esa sinfonía que es más checa que cualquiera de las... Checa no, yo diría que bohema, es de el interés que tenían los americanos, más exactamente una señora que era en cierta forma la que corría con los gastos del Conservatorio de Nueva York, quiso tener un gran director que le diera nombre y fama al Conservatorio de Nueva York, y se contrató nada menos que al maestro Antonín Dvořák, tipo de unas condiciones muy, muy trabajosas, pues porque era una de esas personas muy apegadas a lo suyo. A él tal vez lo mantuvo, lo ayudó a soportar este destierro en Estados Unidos, el que se encontró con una colonia de bohemos que habían hecho un pueblito ahí cerca de Albania, y en ese pueblito él encontró que se hablaba el checo, encontró su idioma, sus costumbres, su gente, y lo recibieron con gran fiesta, salió la banda a tocar en su recepción, y esto pues lo partió en dos, es decir, le llegó al alma. Y esta oportunidad de ir con su mujer y con sus hijos, tuvo 6 hijos, a sentirse nuevamente
en su patria, ahí tan cerca de Nueva York. Esto lo mantuvo, le mantuvo el espíritu. Ahora, lo que tiene de americano la novena sinfonía, pues, a la que usted hace alusión ahora, la sinfonía llamada del Nuevo Mundo, que es es el título que se le puso, o que le puso él, pero la sinfonía no tiene con el Nuevo Mundo sino un vínculo muy peculiar. Fue escrita en el Nuevo Mundo, fue escrita en los Estados Unidos. Lo que sí ha querido ver de americano en la sinfonía, como es el famoso largo, el movimiento lento, donde se ha querido ver como una variación, como una modificación de una famosísima melodía negra, Sweet Love, Sweet Chariot. Eso en realidad yo creo que no es. Eso es lejanamente, se parecen, como se parecen lejanamente todos esos negros espirituales. Hay negros espirituales que tienen un carácter nostálgico, que al fin y al cabo la mayoría de esos cantos hablan de destierros y de cosas. Esa identidad entre estas dos melodías es una cosa más o menos de imaginación de los mismos gringos, pero sea o no sea, la vinculación importante es que esta sinfonía fue escrita en los Estados Unidos. Ahora, en Estados Unidos tenía él, aparte en Nueva York, tenía dos atractivos, dos de sus placeres deliciosos. A Dvorak le encantaban las palomas, era feliz viendo volar palomas, y le gustaba ver pasar el tren, era su otra goma. Entonces encontró que cerca de la estación central de Nueva York había un lugar, una especie de lugarcito desde donde se veía entrar y salir trenes en una cantidad inusual en el mundo, porque Nueva York siempre fue desmesurado en todo, y ahí había unos grandes bandadas de palomas que revoloteaban. Entonces era un espectáculo por partida doble, viendo volar las palomas y salir los trenes, y esto le producía a él pues realmente un estado de inspiración permanente. Esa fue una de sus delicias. Ahora, todo lo demás, de manejar un conservatorio donde la gente pretendía ser el mejor pianista del mundo, el mejor violinista del mundo, esa cosa tan competitiva y tan poco artística, pues eso no era del agrado de Dvorak. Inclusive en Praga estaban muy preocupados de que se les estaba perdiendo ese muchacho, se estaba quedando, pero el hombre no estaba esperando sino la oportunidad de una ceñita y se volvió. En realidad, yo creo que fue muy parecido este contrato al que hicieron en Puerto Rico con el maestro Pablo Casals. Con Joaquín Rodrigo. Bueno, Pablo Casals sí. Con Pablo Casals la situación es distinta, porque la madre de Pablo Casals era puertorriqueña. Pero el caso de Joaquín Rodrigo fue que él fue contratado por la Universidad de San Juan simplemente para residir en San Juan durante un par de años. La residencia, quisiera lo que quisiera, que compusiera o no compusiera. Claro está que a la universidad le interesaba, y se lo dijeron, que a la universidad le agradaría sobremanera que compusiera alguna obra en Puerto Rico durante su estadía. Eso era una cosa que si la escribió. Es decir, era un tipo de contrato de ese estilo. Es decir, tener la oportunidad de que en su suelo se haya compuesto una obra de mérito superior. Eso es lo que ocurre precisamente con la relación de Dvorak y los Estados Unidos. Aparte de eso, hay un testimonio muy bello que es el cuarteto americano. Ese sí, de una característica mucho más, yo creo que mucho más expresiva y más americana que su sinfonía. De todas maneras, la sinfonía llega a ser uno de esos, casi que de esos hits dentro del repertorio sinfónico que no tiene atajadero. Al fin, maestro de sinfonía desde el Nuevo Mundo o sinfonía del Nuevo Mundo. Ay, sí me corchó usted con esa pregunta. Yo creo que yo creo que lo normal sería desde el Nuevo Mundo, pero es la sinfonía del Nuevo Mundo. Porque alguien llamó una vez a la emisora a decir que nosotros cometíamos un error al decir Sinfonía del Nuevo Mundo, precisamente por lo que usted decía, que la sinfonía es una sinfonía checa escrita desde el Nuevo Mundo.
por eso se llama Sinfonía del Nuevo Mundo. Pero pues yo creo que no tenemos que afilar tanto, pues ni amolar tanto como para llegar a... Sí, porque eso ya se va a la semántica, sí, y no es por ahí la cosa, pero... Y la cosa es por la belleza de la sinfonía. Sí, no, y por la relación que hay entre Dvorak y los Estados Unidos, que hay que reconocerla. Vamos a presentar uno de los movimientos de esta Sinfonía del Nuevo Mundo de Antonín Dvorak en este programa sobre la geografía musical en Hablemos de Música con el maestro Rodolfo Pérez González. Y en esta forma, escuchando uno de los movimientos de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Antonín Dvorak, concluimos el programa Hablemos de Música con el maestro Rodolfo Pérez González. Al maestro Rodolfo Pérez González, nuestro reconocimiento por su presencia en estas charlas agradables en la emisora cultural Radio Bolivariana, y a ustedes, los amables oyentes que semana a semana siguen este espacio, les extendemos una cordial invitación para que nos acompañen en este mismo horario. Hasta entonces.